¿Alguna vez has escuchado que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo y no sabes si es cierto? Nosotros te lo explicamos. Empecemos por ¿qué es la brecha salarial? La brecha salarial es la diferencia de la media de los sueldos entre hombres y mujeres, es decir, la suma de todos los sueldos divididos entre el número de hombres y de mujeres, respectivamente. ¿Y eso qué tiene que ver entonces con que se diga que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo? La brecha salarial muchas veces se confunde con la discriminación salarial, que es pagar menos por el mismo trabajo a unos que a otros. Pero la brecha salarial es solo la diferencia entre el salario medio de los hombres y el salario medio de las mujeres. Vale, pero entonces, ¿se puede discriminar salarialmente a las mujeres por razón de sexo? En absoluto. Existen no pocas leyes tanto a nivel. Buenas tardes a todos. En este video analizaremos un tema de desigualdad en género de ingresos y brecha salarial por parte de Claudia Golding y Zen Amarya. Nuestra problemática peruana es, ¿crees que en pleno siglo XXI en el Perú las mujeres siguen ganando menos que los hombres por su trabajo? Escuchamos que el Perú crece, pero rara vez nos preguntamos ¿a dónde van los beneficios de ese crecimiento? En nuestro país, nacer mujer sigue siendo un predictor estadístico de menores ingresos y mayor precariedad, independientemente del esfuerzo individual. Soy Noelia y mi grupo y yo venimos a hablar no de mala suerte, sino de diseño estructural, en el que analizaremos la brecha salarial de género bajo la lupa de la economía de la distribución. Para entender la realidad, hemos contrastado los informes técnicos del INEI, el de la capital y el del nivel nacional. En Lima Metropolitana, según el informe de noviembre del año 2025, una mujer gana en promedio 1.947 soles mensuales. Ya aquí existe una brecha del 25% frente a los varones, pero cuando ampliamos la mirada a nivel nacional, según el informe del primer trimestre del año 2025, el ingreso promedio de la mujer peruana cae a 1.504 soles. Entonces hablamos de una realidad donde la mujer peruana en promedio subsiste con un poco más del sueldo mínimo a pesar de trabajar jornadas completas. ¿Por qué esta diferencia? La respuesta la encontramos en la informalidad. Mientras que en Lima la informalidad alcanza el 56%, a nivel nacional para las mujeres alcanza el 73%. Pero el dato más alarmante se encuentra en el área rural, en donde la informalidad laboral alcanza el 94.6%. Esto significa que fuera de las ciudades el Estado prácticamente ha desaparecido como garante de derechos laborales para la mujer. Este escenario no es casualidad, es el resultado de una falla de Estado que privatiza el costo del cuidado y lo carga sobre nosotras, generando lo que Claudia Golding le llamaría trabajos codiciosos. El mercado paga desproporcionadamente más a quien no tiene responsabilidades domésticas. Según Claudia Golding, ganadora del Premio Nobel de Economía de 2023, nos ayuda a entender la brecha de género en el Perú. Ella demuestra que no basta con tener más educación y señala tres causas fundamentales. 1. La segregación ocupacional. Las mujeres se centran en sectores peor pagadas. En el Perú, esto es muy evidente. Hay una sobrerepresentación femenina en comercio informal y servicios, y muy pocas en sectores de alta productividad. 2. La penalización por maternidad. Tras el primer hijo, muchas reducen su jornada y dejan de trabajar. En el Perú, el 40% de mujeres dejan su empleo al ser madres, y 10 años después, muchas no han regresado al empleo formal, golpeando sus ingresos de manera permanente. 3. El trabajo codicioso. Goldie habla de los empleos que exigen disponibilidad total y pagan más, como las mujeres asumen la carga doméstica y de cuidado, les es casi imposible cumplir con estas exigencias, los cuales se les hace un poco más complicados. En conclusión, bajo el lente de Golding, la brecha salarial peruana del 27% no es un accidente, sino un resultado estructural de cómo organizamos el trabajo en familia. En cambio, Amartya Sen propone una idea importante. No debemos mirar la desigualdad económica solo como la desigualdad de ingresos, sino también como la desigualdad de capacidades, ya que si bien el ingreso es
un medio, lo que realmente importa es lo que las personas pueden ser y hacer con esos recursos, como por ejemplo estar sanas, educarse, participar en la sociedad, decidir sobre su vida. Y bueno, a eso Zen le llama funcionamientos y capacidades, ya que dos personas pueden llegar a tener el mismo ingreso, pero eso no significa que tengan las mismas oportunidades, ya que por ejemplo en el caso de las mujeres peruanas esto se ve claramente. Primero porque muchas mujeres ni siquiera llegan a tener el mismo ingreso que los hombres. Y bueno, un ejemplo de ello es la brecha promedio que existe en nuestro país, que es de un 27.2%, y que incluso con las mismas características, la brecha ajustada sigue siendo de 20.5%. Y segundo, aunque la mujer llegue a ganar lo mismo que el hombre, puede tener mucha menos capacidad real. Ello porque principalmente el rol de la mujer es asumir más horas de trabajo doméstico y de cuidado, además de enfrentar riesgos de violencia y acoso y discriminación en el trabajo. Ahora bien, ¿cómo reducimos estas desigualdades? Para eso es necesario combinar lo que nos muestran Golding y Zen. Golding evidencia que la brecha salarial no empieza al inicio de la vida laboral, aumenta de forma fuerte cuando las mujeres llegan a la edad de la maternidad, ya que en ese momento los trabajos son muy exigentes, afectando principalmente a las mujeres. Y lo comprobamos con los datos que muestra el INEI para el año 2025. Se alcanza la brecha más alta alrededor de los 44 años y la segunda más alta entre la brecha de 25 y 44, justo cuando muchas mujeres se encuentran en la edad de la crianza. SEN nos ayuda a entender qué significa esto en la práctica. Aunque una mujer tenga el mismo nivel educativo o el mismo puesto que un hombre, sus posibilidades reales no son las mismas. Tiene menos tiempo, más responsabilidades de cuidado y más barreras en el trabajo y en el hogar. Es decir, convertir sus recursos en oportunidades, capacidades concretas le costará más. Por eso la principal recomendación es enfrentar directamente la penalización por maternidad. ¿Pero qué necesitamos? Ampliar los servicios de cuidado infantil y que sean accesibles y de calidad. Además de establecer licencias parentales compartidas y no solo para las madres. Además de ofrecer horarios flexibles y teletrabajo cuando sea posible. Con estas medidas, el mercado deja de castigar a quienes cuidan y permite que las mujeres trabajen y se puedan desarrollar más en el ámbito laboral. Bueno, prosiguiendo con la recomendación inspirada en Golding, hay que reducir la segregación de género por ocupaciones. ¿Qué esto implicaría para el Perú? Promover que mujeres ingresen a carreras STEAM y sectores de alta productividad. También dar becas y programas de mentoría a mujeres jóvenes en lo que son los sectores de ingeniería, finanzas, lo que es la industria, lo que es la tecnología también. Y tener metas de participación femenina en los que son puestos de decisión. Con esto no solo se corrige el suelo, sino también que se le abre las puertas a otros sectores y otros cargos más importantes. Finalmente, nuestra última recomendación inspirada en Zen Amartya es que se pueda diseñar políticas que amplíen las capacidades de las mujeres, no solo por sus sueldos, sino en estos 3 puntos. El primero es asegurar una educación de calidad en todas las regiones y especialmente en las rurales. El segundo es fortalecer tanto la salud sexual y reproductiva para que las mujeres puedan decidir cuándo y cuántos hijos tener. El tercer punto es garantizar entornos laborales libres de violencia y acoso y con mecanismos efectivos de denuncia. Así, no solo buscamos que las mujeres ganen lo mismo que los hombres, sino que tengan las mismas libertades reales para elegir su proyecto de vida. Bueno, y para cerrar recordemos a Amartya Sen, que dice sobre la desigualdad más allá del ingreso, es sobre las libertades reales, y a Golding, que incluso con educación las reglas laborales penalizan a las mujeres por el cuidado. Así que nuestro lema sería: construyamos un Perú donde todos avancen sin barreras y ser mujer no signifique
menos opciones.